Vamos a hablar ahora de los lípidos, el tercer grupo de macronutrientes. Hay cierta confusión entre lípidos y grasas. No todos los lípidos son grasas, aunque todas las grasas son lípidos. Los lípidos son un grupo muy diverso de compuestos orgánicos formados principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno en menor cantidad, pudiendo contener en ocasiones azufre, nitrógeno o fósforo. Hay tres tipos de lípidos en los distintos alimentos que ingerimos. Están las grasas, están los fosfolípidos y está el colesterol. Los lípidos no son solubles en agua y además son la fuente de energía más rica de la que disponemos. También es importante tomar en cuenta que los lípidos son de vital importancia para el ser humano y por eso son parte de los macronutrientes, es decir, todo lo que nuestro organismo necesita en cantidades diarias de gramos. Los dos tipos principales de lípidos en la sangre son el colesterol y los triglicéridos, mientras que los fosfolípidos son claves en las membranas celulares. En cuanto a su propósito en el cuerpo humano, los lípidos son de crucial importancia para el almacenamiento de energía y para el desarrollo de la membrana celular. Así que entendamos, no podemos tener células sin lípidos. Las grasas o lípidos en general desempeñan en nuestro organismo importantes funciones biológicas, como la de servirnos como, primero, combustible. Cuantitativamente hablando, representan la reserva energética más importante en el reino animal, acumulándose en nuestros adipocitos, es decir, células que forman el tejido adiposo, especializadas, por tanto, en el almacenaje de lípidos en forma de triglicéridos, y que tras la hidrólisis liberarán ácidos grasos y glicerol, los cuales mediante una serie de reacciones a nivel celular nos proporcionan energía. Además de combustible, los lípidos nos sirven como elementos estructurales, ya que algunos lípidos, como los fosfolípidos, el colesterol y los glucolípidos, forman parte de nuestras membranas celulares. Los lípidos también nos sirven como material aislante. Algunos lípidos, como las ceras, son utilizados con este fin tanto por el ser humano, en órganos como el oído, como por animales, en las plumas de las aves, en los exoesqueletos de insectos y crustáceos, como por las plantas, que también usan cera en hojas, tallos y frutos. También en las neuronas, la mielina es un lípido formado básicamente por omega 3 y funciona también como un aislante que permite el paso de lo que es la señal eléctrica de una neurona a otra. Funciones especiales. Otra tarea que cumplen los lípidos son las funciones especiales. Cada tipo de lípido desempeña una función especial en el organismo. Por ejemplo, los esteroides, los eicosanoides y los fosfolípidos funcionan como señales, actuando como hormonas, mediadores y segundo mensajeros. Otros lípidos sirven como anclas para fijar proteínas a las membranas. Hay otros que son cofactores en las reacciones enzimáticas, como la ubiquinona o coenzima Q10 o la vitamina K. Están también los lípidos que participan en el proceso de la visión, como algunos carotenoides. Además, las vitaminas liposolubles, que utilizan los lípidos como vehículos, como la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E. Veamos ahora las grasas.
vamos a tener distintos tipos de grasa. Tenemos las grasas saturadas, que son consideradas normalmente como grasas malas, ya que cuando se consumen en exceso pueden ocasionar problemas a nivel del colesterol y trastornos de circulación. Hay que tener en cuenta que el consumo elevado de este tipo de grasas, junto con el colesterol procedente de la comida, puede ocasionar serios problemas cardíacos debido al endurecimiento de las arterias o aterosclerosis. La mayoría de las grasas saturadas provienen de alimentos de origen animal, como las carnes rojas, la mantequilla, los aceites de palma y de coco, que también son ricos en estas grasas. Una característica de las grasas saturadas es que a temperatura ambiente suelen solidificarse. Las grasas insaturadas son aceites, es decir, que a temperatura ambiente se encuentran en estado líquido. Normalmente son grasas beneficiosas para la salud porque regulan el nivel de colesterol y previenen enfermedades cardiovasculares. Pueden ser grasas monoinsaturadas presentes en el aceite de oliva, en el aceite de colza, en los frutos secos como pistachos, almendras, avellanas, nueces de macadamia o anacardos, que en nuestro país se llaman semillas de cajuil, maníes o cacahuates, aguacates, también llamado palta, y sus aceites. Y tenemos las grasas poliinsaturadas, que se encuentran en el aceite de girasol, el aceite de pescado, el aceite de soya, el aceite de maíz, el azafrán, y también en pescados azules como el salmón, el atún, las sardinas, la caballa, la anchoa, y a su vez las grasas poliinsaturadas se dividen en distintos tipos, destacando por sus propiedades dos clases. Las grasas omega 3, que están presentes en multitud de pescados como pescados azules, el salmón, la caballa, el atún, la sardina, la trucha, las anchoas, y también en distintos frutos secos y aceites como las nueces, las semillas de colza, las semillas de soya y sus aceites. El omega 3 es más conocido como el ácido linolénico. Las grasas omega 6 las podemos encontrar en las semillas de girasol, el germen de trigo, el sésamo o ajonjolí, las nueces, la soya, el maíz y sus aceites. Y es más conocido como el ácido linoleico. Así que tenemos ácido linolénico y ácido linoleico, que no pueden ser sintetizados por el organismo y por tanto deben ser obtenidos a través de la dieta. Por eso se les llaman ácidos grasos esenciales. Tercero, tenemos las grasas trans. Estas grasas se producen mediante un proceso químico que se llama hidrogenación y que consiste en añadir hidrógeno a algunos aceites vegetales. Este proceso de hidrogenación se emplea con el fin de potenciar el sabor y mejorar la textura de los productos alimenticios, prolongando su vida útil con un bajo coste. Sin embargo, la hidrogenación provoca que una parte de las grasas poliinsaturadas se transformen en grasas saturadas de las que, como hemos visto, no es conveniente abusar. Por ello, es aconsejable consultar las etiquetas para comprobar si contiene grasas trans y limitar, reducir o evitar su consumo. Ahora hablemos de los fosfolípidos. El aporte de ácidos grasos de los fosfolípidos es de menor importancia que en el caso de los triglicéridos. Los fosfolípidos intervienen en las funciones del transporte de lípidos y también tienen un papel estructural constituyendo la membrana celular. Los fosfolípidos forman parte del grupo de lípidos derivados del glicerol y su estructura es similar a la de los triglicéridos. Presentan una mejor absorción y utilización de estos últimos. Su aporte diario a la dieta
oscila entre los 2 y 8 gramos. Para aprovechar sus virtudes, podemos optar por alimentos como las nueces o las almendras y la yema de huevo, que ayudan a regular el colesterol, o un complemento de la soya conocido como lecitina, con poder saciante, y otros como carnes, vísceras, pescados, mariscos y cereales, que son buenas fuentes de fosfolípidos. El colesterol. El colesterol desempeña diferentes funciones dentro del organismo. Aunque no se le considera un nutriente esencial, pero es de mucha importancia. Entre las funciones básicas del colesterol están estructural. Al igual que los fosfolípidos, el colesterol es básico en la formación de la membrana celular. Es precursor en la síntesis de hormonas sexuales, como la testosterona y del cortisol. Es un precursor también en la síntesis de las sales biliares. Estas sales biliares emulsionan los ácidos grasos para hacerlos más solubles en el agua, facilitando su absorción. El colesterol lo podemos encontrar en los siguientes alimentos: en la nata de la leche, en la yema de huevo, en la manteca, en el tocino, en la mantequilla, en la leche, en el aceite de coco, en la carne magra, en frutos secos, en el aguacate, en el aceite de oliva, en aceites de semillas, etc. También en el pescado azul como el salmón, la trucha, las sardinas y el atún. Hay alimentos muy ricos en colesterol como el hígado de cerdo, los sesos de ternera, la carne de ternera y la yema de huevo. En cuanto a los triglicéridos, básicamente las moléculas de triglicéridos están hechas de 3 partes de moléculas de ácidos grasos y una molécula de glicerol. La grasa puede ser insaturada o saturada. Un triglicérido se clasificará como grasa si se solidifica a una temperatura de 20 grados centígrados. De lo contrario, se clasifica como aceite. Los triglicéridos son cruciales en el cuerpo para el almacenamiento de energía y se obtienen de fuentes alimenticias de grasa, como los aceites de cocina, la mantequilla y la grasa animal. Desempeñan un papel importantísimo en cómo el cuerpo utiliza las vitaminas. Cuando no se queman todas las calorías que consumen, se convierten en triglicéridos y se almacenan para uso futuro. Otros tipos de grasa son los esteroides. Algunos tipos de esteroides comunes son el colesterol, la testosterona, la vitamina D2 y el estrógeno. Los esteroides son un tipo de lípido que incluye hormonas y colesterol. El colesterol es producido por el cuerpo y consumido a través de los alimentos y desempeña un papel en la producción de hormonas. Las hormonas incluyen las hormonas sexuales, el estrógeno y la testosterona, y otras hormonas como la adrenalina, el cortisol y la progesterona. También tenemos las lipoproteínas. Una lipoproteína es una combinación de proteína y lípidos que se encuentra en la membrana de una célula. La lipoproteína ayuda a que la grasa se mueva alrededor del cuerpo en el torrente sanguíneo y existe en forma de lipoproteína de baja densidad o LDL y lipoproteína de alta densidad o HDL. Otro tipo de lípido es la cera. Son lípidos muy comunes y se pueden encontrar en las plumas de los animales, en los oídos humanos y también en las hojas de las plantas. Y la función principal es la de protección. Ahora hablemos un poco de los niveles de triglicéridos altos o hipertrigliceridemia. Tener niveles altos de triglicéridos consiste en una elevación anormal del nivel de triglicéridos,
que es el principal tipo de grasa que se encuentra en la sangre. Es recomendable mantener sus niveles en rangos normales por debajo de 150 miligramos, ya que los niveles altos de triglicéridos se asocian a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y de pancreatitis. Para mantener los niveles de triglicéridos en sangre en unas cifras aceptables, es importante seguir una alimentación que sea baja en grasa saturada, presente en los productos de origen animal como la mantequilla, la crema, las carnes grasas, los lácteos enteros y en algunos alimentos de origen vegetal como el aceite de coco y de palma, frecuentemente utilizado en la elaboración de repostería y bollería industrial. En su lugar, favorecer el empleo de alimentos ricos en ácidos grasos monoinsaturados como el aceite de oliva y aquellos en los que predominen los ácidos grasos omega 3. En este último grupo destacan los pescados azules como la sardina, la caballa, el atún, el bonito, el salmón, el arenque, los boquerones, el jurel, etc., las nueces y el aceite de canola o colza. Otras acciones que podemos emplear para bajar los triglicéridos es aumentar el número de fibra dietética. Eso podemos hacerlo sustituyendo el pan blanco por pan 100% integral. Si es posible, hacerlo en casa. Consumir cereales integrales. Consumir las papas con su piel. Consumir una cucharadita de avena integral en medio vaso de agua en ayunas. Y por lo menos 3 frutas con fibras al día. Manzanas, naranjas, peras, mandarina, piña, entre otras. Consumir una abundante cantidad de ensalada de vegetales durante el almuerzo y la cena, haciendo que los vegetales sean los que dominen en el plato. Consumir legumbres como frijoles, garbanzos, guisantes y lentejas. Consumir salvado y nueces y semillas como almendras, macadamia, maní. Reducir el consumo de cereales refinados, arroz, pasta, panes, etc. Comer la mitad del arroz y que sea integral. Limitar al máximo el consumo de azúcares. Sobre todo, utilizar sustitutos del azúcar como la stevia para endulzar los platillos o la miel. Si es posible, reducir o eliminar los lácteos. Eliminar de la alimentación todo tipo de comidas rápidas y quitarle la piel al pollo y la grasa a la carne de res o de cerdo. Otras rutinas que podemos emplear es practicar diariamente por lo menos 30 minutos de ejercicio y siempre buscar la asesoría de un profesional en nutrición. Otro elemento que aumenta los triglicéridos es el alcohol. El alcohol aumenta la síntesis hepática de triglicéridos, es decir, aumenta el número de triglicéridos en el hígado. Hay que tener en cuenta que pequeñas cantidades de alcohol pueden elevar los triglicéridos significativamente. Otros factores que se relacionan con el aumento de los valores en triglicéridos son el fumar, es decir, el tabaco, los estrógenos, la obesidad, la inactividad y la diabetes no controlada. De hecho, es importante que destaquemos que la principal fuente de grasa a nivel corporal no son las grasas, son el consumo de cereales refinados como el arroz y las harinas, y además el azúcar, el exceso de azúcar, arroz refinado, es decir, arroz blanco, y harinas, pastas, panes, etcétera, bollería, son la principal fuente de aumento de los triglicéridos y de la obesidad. Nos vemos en el siguiente tutorial.